Antes de continuar con el vídeo, como veis en pantalla, hay muchísima gente que no está suscrita a mi canal y ve en este caso muchos vídeos de los míos, ¿vale? Y nada, simplemente llamaros a que os suscribáis, ¿vale? Que es totalmente gratuito que os suscribáis. Y es un gran apoyo para mí para seguir subiendo contenido y en este caso para seguir con en este caso temas de programación, bien sean de bases de datos, sea de en este caso de Java. Próximamente aprenderemos también el tema de diseño web, maquetación, responsive, etcétera. Y bueno, pues simplemente invitaros a que os suscribáis, ya que es un gran apoyo para mí y para el canal. Hola, muy buenas, babiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a continuar con los arrays o arreglos, como queráis llamarlo, y vamos a realizar un ejercicio muy práctico. Este tipo de ejercicio os recomiendo, como siempre digo, coger, ver el vídeo y posteriormente pues simplemente coger y realizar el ejercicio ustedes solos para probar y comprobar que hayáis comprendido exactamente la lógica que se le ha dado para realizar dicho ejercicio, ¿vale? Muy importante. Así que bien, en este caso el ejercicio que vamos a ver hoy va a ser escribir o crear, mejor dicho, ¿no? Vamos a poner programa que imprima el número mayor de una lista de números, ¿vale? En este caso, pues simplemente tendremos que crear nuestro main, ¿vale? Ya lo tendremos creado. Y para comenzar, pues simplemente tendremos que crear nuestro array, ¿vale? Primer paso que sería crear nuestro array. ¿Vale? Voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis mejor. Bien, listo. Y simplemente pues vamos a crear un array. Va a ser obviamente de tipo numérico y por tanto entero, ¿vale? Vamos a seleccionar int. Posteriormente vamos a poner lista, ¿vale? Que va a ser nuestra lista de números. Abrimos corchetes, cerramos, le damos a igual, abrimos, cerramos llaves, punto y coma. Ahora únicamente tendremos que coger e introducir dentro de las llaves el número de elementos, ¿vale? O en este caso los elementos que nosotros queramos que estén dentro de nuestro array. Así que bien, vamos a poner a crear en este caso nuestros números. Vamos a poner por ejemplo 16, 8, 14, menos 6, 0, 55, 101 y 4, por ejemplo, ¿vale? Hemos creado en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner 10, 9 y 10, ¿vale? No nos vamos a complicar más la vida y ya tendríamos nuestro array creado. Ahora bien, pues con nuestro array creado simplemente vamos a crear un contador, ¿vale? En este caso, ¿vale? Va a ser una variable que en este caso va a ser la parte importante dentro de la incógnita, ¿vale? Ya os iré explicando posteriormente. Ahora simplemente, ¿vale? Vamos a crear una variable inicializada en 0, ¿vale? Ahora bien, vamos a coger y vamos a crearla. En este caso pues va a ser int y vamos a ponerle num mayor, ¿vale? Así de sencillo y va a ser igual a 0. ¿Por qué siempre inicializamos en este caso variables y dándole un valor de 0? Pues muy sencillo, ¿vale? Como muchas veces podríamos crear la variable y no darle ningún tipo de valor. Pero para curarnos en salud siempre es mejor inicializarla en 0 para posteriormente poder trabajar con ella y que en este caso el programa no nos dé ningún fallo. Así que bien, pues ahora lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En este caso vamos a coger y vamos a, en este caso, a imprimir show y vamos a poner los números son 2 puntos, ¿vale? Y nos va a imprimir en este caso los números, ¿vale? Ahora únicamente pues vamos a crear nuestro famoso bucle. Vamos a coger y vamos a comentarlo. Creamos un bucle. Y vamos a crearlo, un for int i que va a ser igual a 0 y que va a ser menor que en este caso lista.length. Ahora sí. Y se va a incrementar en 1. ¿Vale? Ahora únicamente ya con nuestro bucle creado tenemos que pasar a la parte de las condiciones. Esta va a ser la parte más importante de ejercicio. Vamos a comentarla. Creamos nuestras condiciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues en este caso dentro de nuestro bucle le vamos a decir si este número es mayor que el otro, posiciónamelo arriba. O si este número es menor que el otro, déjamelo donde está, ¿vale? Así de sencillo. Con esta parte lo único que tratamos es de solucionar y averiguar cuál es el número mayor. Es decir, la parte más importante y por la que estamos realizando este ejercicio. Así que bien, pues creamos, como ya sabéis, para el tema de las condiciones creamos
los condicionales, nunca mejor dicho, los if, y vamos a poner en este caso si el número mayor es menor a, en este caso, vamos a ponerle, en este caso, lista, ¿vale? Y, ¿vale? Y ahora únicamente, pues, en este caso tendríamos que pasar a esta parte que es la más importante. El número mayor va a ser igual a, en este caso, estaríamos hablando de lista y. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente a la hora de recorrer nuestra lista, ¿vale? Pues simplemente va a coger y lo que nos va a hacer va a ser lo siguiente. Nos va a decir, el número mayor, es decir, 0, ¿es menor que el siguiente elemento? Sí o no. Si es menor en este caso, pues lo dejamos tal cual, ¿vale? Si en este caso es mayor, lo único que va a hacer es que el número mayor va a ser igual al elemento que en este caso es mayor, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Perdonen, antes de nada, coger y en este caso, pues aquí vamos a imprimir nuestra lista entera, que en este caso pues va a ser simplemente, en este caso pues ponemos un sort, ¿vale? Y ponemos lista y, ¿vale? Y con esta parte estaríamos imprimiendo nuestra lista entera. Posteriormente le cogemos y le damos esta condición, ¿vale? Que es la que os he explicado anteriormente. Y ahora únicamente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a dejar aquí, o vamos a poner aquí mejor, bueno, sí. Aquí fuera del bucle os ponemos un sort nuevo y ya simplemente sería la lectura, ¿vale? El número mayor es 2 puntos más num mayor, ¿vale? Vamos a poner aquí un barra n para que nos dé un salto de línea. Y ahora bien, voy a coger y voy a poner aquí, en este caso, esta sería el tercer paso, cuarto paso y el quinto paso, que sería este, ¿vale? Que sería la lectura de resultado. Pues bien, voy a volver a incidir, ¿vale? En lo que hemos realizado, ¿vale? Para comenzar hemos creado un array muy sencillo, ¿vale? Le hemos dado una serie de valores, en este caso le hemos asignado unos elementos, al ser de tipo numérico, pues le hemos puesto una serie de números, positivos, negativos y también incluimos ceros. Posteriormente simplemente cogemos y creamos una variable y la inicializamos en 0. ¿Por qué la inicializamos en 0? Pues simplemente para coger y para que en este caso no nos dé ningún tipo de fallo el programa posteriormente a la hora de trabajar con esta variable. Aquí en el tercer paso, pues simplemente tenemos que coger y tenemos que crear un bucle, ¿vale? Creamos un bucle tal cual y ponemos en este caso el punto len para que en este caso nos recorra nuestro array de comienzo hasta fin, ¿vale? Y termine ahí. Y simplemente pues imprimimos nuestra lista con lista i, ¿vale? Le asignamos el valor o la variable i dentro de los corchetes y nos va a imprimir nuestra lista entera. Y ahora bien, pues simplemente cogemos y tenemos que tener en cuenta nuestras condiciones. Nuestra condición en este caso, que es el cuarto paso, sería la siguiente. Estamos diciendo que si el número mayor, que en este caso es 0, es menor que la lista de números, ¿vale? Del número o elemento, en este caso, por el que vaya ahí, es decir, en este caso, pues cogemos y subimos. El elemento número 0, que en este caso es 16, ¿no? Sí, 16. 16 es, en este caso, o mejor dicho, 0, que es el valor que lo hemos inicializado, ¿es menor que 16? Sí. Pues en este caso, ¿vale? Tiene que darse lo siguiente. El número mayor va a ser igual a este. De esta forma, lo que conseguimos es que nuestra variable 0, ¿vale? La que hemos creado, siempre, ¿vale? Se va a coger y se le va a atribuir, en este caso, el valor mayor. Y en este caso, si es menor, pues no lo hace, ¿vale? No sé si ha quedado muy claro, pero si no ahora cojo, ¿vale? Y lo vemos en el propio Paint, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero simplemente, ¿vale? Os lo voy a explicar, ¿vale? Porque creo que esta parte no la he explicado correctamente. Es decir, para que os hagáis una idea, ¿vale? Voy a coger y voy a simplificar un poco. Para comenzar, en este caso lista i va a ser igual a 0, ¿vale? Y nuestra variable va a ser 0. Es decir, cuando en este caso el número mayor va a ser siempre 0, pues en este caso el primer elemento, el elemento número 0 en este caso de nuestro array es 16. Y nos dice, ¿0 es menor que 16? Sí, pues en este caso se cumple la condición, lo cual en este caso pues el número mayor va a ser igual a 16, ¿vale? Que sería el elemento i. Posteriormente, ¿vale? Eso sería la primera vez que baja el bucle.
Subimos nuevamente y cuando bajamos ya pasamos al elemento número 1 de nuestro array, que sería 8. En este caso compara. 16, que es el valor que le hemos dado anteriormente, ¿es menor que 8? No. Entonces salta directamente y no hace ni caso. Y así sucesivamente, ¿vale? Hasta comprobar cuál es el número mayor. Y de esta forma lo que hacemos es que finalmente, cuando ya termine de comprobar cuál es el número mayor dentro de nuestro bucle gracias a esta comparativa, pues simplemente el número mayor, ¿vale? Nuestra variable se le va a asignar gracias a esta igualdad que le hemos asignado aquí, ¿vale? Gracias a la línea número 28, el valor mayor. Y simplemente pues tendríamos que imprimirlo, ¿vale? No obstante, ahora cogeré y lo veremos en el Paint para que lo veáis un poquito más claro. Así que bien, ya tendríamos realizado el ejercicio. Simplemente le damos clic derecho, Run File, y aquí lo tenemos, ¿vale? En este caso nos imprime los números son, y nos imprime nuestros números, ¿vale? Que la tendríamos la lista aquí, ¿vale? Podéis comprobarla para que sea absolutamente igual. Y como veis, pues el valor mayor en este caso sería el 101, ¿vale? Que está aquí, que sería este elemento. Y aquí, pues como veis, pues no da ningún tipo de fallo. Decir que también que este tipo de ejercicios se pueden realizar de otra forma, ¿vale? Para solucionar cuál es el número mayor o el número menor, ¿vale? El número menor es muy sencillo, simplemente sería cambiar en este caso el signo, ¿vale? Del mayor que, o sea, del menor que al mayor que, y ya está, ¿vale? Y simplemente, pues obviamente no tendríamos que poner número mayor, sino número menor. Así que bien, vamos a coger y vamos a ir al Paint. Pues bien, ya una vez en el Paint, simplemente vamos a coger y vamos a escribir, en este caso, vamos a crear el bucle, ¿vale? For int y vamos a coger y vamos a poner en minúscula, que va a ser igual a 0, y que hemos dicho que va a ser menor que lista.length, ahora sí, y más, cerramos paréntesis, abrimos llave, cerramos llave, y dentro de esto pues simplemente ponemos un system.out.println, abrimos y cerramos, imprimimos nuestra lista, ¿vale? Que va a ser lista, en este caso i, ¿vale? Vamos a coger y vamos a estirasarlo para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Vamos a coger también y vamos a aumentar a 24 en este caso. Vamos a ponerlo por aquí. Y posteriormente lo que hemos hecho, ¿vale? Sería simplemente pues darle una condición. Hemos dicho if, en este caso, num mayor, en este caso es menor que lista y, ¿vale? Así de sencillo. Pues en este caso nos iba a coger y nos iba a... Vamos a coger y vamos a ponerlo aquí. Vamos a imprimirlo más, ¿vale? Y estaríamos por aquí. Y en este caso, pues simplemente num mayor va a ser igual a lista i, ¿vale? Y esto ha sido lo que, la parte incógnita, ¿vale? Por así decirlo, que hemos realizado en nuestro ejercicio. Ahora bien, voy a cogerlo, ¿vale? Voy a ponerlo en negrita y vamos a colocarlo aquí en el medio. Ahora bien, ¿qué quiere decir esta parte? Como veis, ¿vale? Anteriormente hemos cogido y hemos puesto num mayor, la hemos inicializado en 0, ¿vale? Muy importante. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una lista de... voy a poner números al azar, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, 4, 16, 0, 8, menos 4, 66 y 100, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Lista es igual a... ¿Vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a coger y voy a dejar un espacio para que lo veáis un poquito mejor. Vale, vale y vale. Para finalizar, vamos a cogerlo y vamos a ponerlo por aquí. Vale, y aquí está, vale. Bueno, espero que se vea un poquito mejor para que veáis la lista, ¿vale? En este caso la lista sería esta. Vamos a coger y vamos a borrar un poco esta parte. Ahí está. Borramos, ¿vale? Y esta va a ser nuestra lista, ¿vale? Pues bien, ¿qué os he querido decir anteriormente? Simplemente que, para comenzar, en este caso, aquí tendríamos, ¿vale? El valor de 0, ¿vale? El valor de 0 vamos a ponerlo en color rojo. Voy a ponerlo aquí. En este caso, aquí tendríamos 0, ¿vale? Porque en este caso,
para inicializarlo el valor va a ser 0. Y aquí en este caso, ¿vale? La lista, ¿vale? Está ahí, como veis, va a ser el primer elemento, que el primer elemento va a ser 4, ¿vale? Que sería el elemento número 0. Y ahora te dice, el número mayor, en este caso, es menor a 4. Esta condición se cumple, ¿no? Pues al cumplirse en este caso, ¿vale? Vamos a poner aquí una flecha. Y vamos a poner, por ejemplo, que en este caso, el mayor, ¿vale? Vamos a ponerlo de alguna forma. Vamos a poner aquí. Num mayor va a ser igual a, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y en este caso, pues estaríamos hablando de que el número mayor en este caso pues, sería igual a 4. ¿Por qué? Porque le hemos dado esta parte de aquí, ¿vale? Este valor. Ahora bien, si cogemos nosotros ahora y borramos, ¿vale? Vamos a querer borrar ahora. Perdón. Si nosotros ahora queremos borrarlo, ¿vale? En este caso, pues pasamos al siguiente elemento. Y en este caso, como veis, pues el número mayor, perdón, el número mayor no va a ser 0, ¿vale? No va a ser 0. Ahora simplemente pues estaríamos hablando de que el número mayor va a ser 4, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y el siguiente elemento de nuestra lista es 16, ¿vale? Y te va a decir, ¿el número mayor que 4 es menor que 16? Sí. Pues en este caso, nuevamente, vamos a coger nuestra gomita, que no sé exactamente cómo es, cómo se amplía el tamaño. Vamos a ver si aquí. No, pero bueno, no puede valer. Pues en este caso el número mayor va a valer 16 nuevamente, ¿vale? Esta es la parte importante. Es decir, si nosotros ahora cogemos y vamos a cogerlo y vamos a borrar nuevamente por aquí, ¿vale? Borramos por aquí, vamos a tratar que no nos borre nuestro esquemita. Vale. Ahora, como veis, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente elemento, que sería 0. El siguiente elemento, ¿vale? Va a ser 0, que sería el elemento, en este caso, número 2, ¿vale? Recordad que siempre empezamos por 0, 1, 2, ¿vale? Ahí está. 3, 4 y 5, ¿vale? Nuestro array tendría en este caso 6 elementos. Pues bien, en este caso, ¿vale? Ya hemos recorrido el 0, hemos recorrido el 1 y ahora vamos a recorrer el 2. El 2 en este caso, que el elemento número 2 es igual a 0. Y en este caso, el número mayor es 16. Ahora bien, te dice si número mayor es menor que lista 0, en este caso, que sería, o sea, lista 2, sería el elemento número 2, que sería igual a 0. Esta condición no se cumple, por tanto, esta parte, que es la importante, no se va a dar. Lo cual se pasa, ¿vale? El 0 se elimina y nos quedamos con el 16, ¿vale? Importante. Ahora bien, pues pasaríamos al siguiente, ¿vale? Que en este caso sería 8 y tendríamos por aquí nuestro número 8. Y mismo procedimiento, ¿vale? Nos va a decir, ¿el número mayor que es 16 es menor que 8? No. Pues por tanto 0, borrado también, ¿vale? Y esta condición, nuevamente, como he dicho, no se cumple, lo cual nuestra variable número mayor va a seguir contando como 16, ¿vale? Muy importante. Ahora bien, pasamos al siguiente elemento y así sucesivamente. En este caso, el siguiente elemento es menos 4, ¿vale? Perdonad por la forma que tengo de manejar esto, pero bueno. Mismo procedimiento, esta condición tampoco se cumple, puesto que 16 es mayor, ¿vale? Que menos 4. Y nosotros estamos buscando que sea menor, lo cual menos 4 tampoco nos vale. Y por último, ¿vale? Llegamos al 66, ¿vale? Que tendríamos, perdón, vamos a ponerlo un poquito mejor, 66, ¿vale? Esto no echas cuenta. Nos va a decir, el número mayor que a 16 es menor que lista i, que en este caso la i va a ser igual a 5, ¿vale? Y por tanto el valor número 5 es 66 y te dice si es menor, lo cual aquí nuevamente elimina el 16, aquí eliminaría también, y esta condición que es la más importante, ¿vale? Esta de aquí, vamos a coger y vamos a señalarlo incluso, esta condición se cumple, lo cual en este caso pues en vez de ser 16 ya pasa a ser 66 y por tanto nuestro array ya estaría recorrido, ¿vale? Y ya tendríamos en este caso nuestro número 66 como el número mayor dentro de nuestra lista. Así que bien, como he dicho anteriormente, dentro de NetBeans pues obviamente es un poquito más complicado, ¿vale? Porque no tenemos estas herramientas que tenemos por ejemplo en el Paint o en cualquier otra. Pero bueno, espero que con esta explicación en el Paint ya sí que os haya quedado mejor clara la explicación de antes del código, ¿vale? Así que bien,
No os olvidéis suscribiros si estáis en YouTube, ¿vale? Siempre lo digo. Y si estáis en Facebook, seguirme en mi cuenta que se llama Babby, obviamente. También seguirme en mi grupo, en mi página, ¿vale? De Facebook. Y bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.